Si yo compro un Bitcoin, ¿qué quiere decir que pierdo mi dinero? ¿Pierdo mi Bitcoin? Depende de cómo lo hayas adquirido. Perder el dinero aquí es porque baje el precio o porque la entidad centralizada en la que tú has depositado tus claves desaparezca, quiebre, o porque tú, siendo tú el custodio, pierdas tus claves. ¿Cómo tenéis apuntadas vuestras claves? ¿Dónde las tenéis vosotros? Cuidado con el tema de iCloud, porque la gente guardaba sus Claro, frases en iCloud, los hackearon. Es que esta es otra. Sí. Y entonces indirectamente pudieron hackear y robar wallets de MetaMask. Lo has perdido todo. Si soy un inversor de la calle en particular, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué cantidad empiezo? Pasas de la línea roja entre inversión y ludopatía. Porque lo que introduce aquí un poco esta tecnología es que no tengamos que depender de nadie. Pero claro, no depender de nadie significa que también tienes que asumir una responsabilidad extra. ¿Cuál es para vosotros la principal barrera que encontráis actualmente y que recetaráis? Yo veo el desconocimiento, entenderlo, participar, abrirse la mente. Esto va del nuevo futuro, ¿no? Métete en activos digitales. Si estás trabajando y no aprendes de activos digitales, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no aprendes de activos digitales, no tendrás trabajo. Pero esta gente realmente quiere entrar, pero a lo mejor o no tienen tiempo o no tienen conocimientos, pero ellos quieren también invertir. A esta gente que hay que decirle, infórmate sobre a quién le vas a dar la potestad o tu dinero para invertir. Os doy la bienvenida a este capítulo especial del Oráculo de Modo Cripto. Soy Noemi Jansana y seré la encargada de acompañaros en un capítulo en el que vamos a dar respuesta a muchas de las dudas que nos surgen cuando nos planteamos entrar en la inversión con activos digitales y que normalmente comienzan con un simple ¿y cómo me compro un Bitcoin? Los que sois habituales de este podcast, del podcast del Oráculo de Modo Cripto, os preguntaréis dónde está Sandra Adrián, que normalmente está aquí sentada junto a mí. Pues hoy cambiamos los espacios y la tenemos del otro lado, en el sillón de los expertos. Hola Sandra, que ella es la creadora, la ideadora de este espacio, de este podcast, de este programa. Bueno, y tú eres gran parte de ello, por eso estás ahí y lo sabes. O sea. Aquí se hace lo que se puede. Sí. Y bueno, hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros. Tenemos a Javi Molina, que además de ser uno de los grandísimos gurús y expertos de lo que es activos digitales, blockchain y Web3, es también analista senior de mercados de Toro en España. Javi, me hace una ilusión tremendísima tenerte aquí. Noemí, Sandra, muchas gracias. A ver qué contamos hoy. A ver qué contamos. Estoy rodeado y me habéis puesto aquí en medio, creo que aposta, ¿no? Para que no me escape. ¿Cómo lo sabes? No hay escapatoria. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer hoy aquí en el Oráculo de Modo Cripto? Hoy se trata, como decíamos, ¿no?, de responder a todas estas dudas. Se nos plantean muchísimas preguntas. Cuando quiero entrar en los activos digitales, estamos escuchando que si el Bitcoin, que si el Ether, que si ya, por no entrar en algunos más raros, desde el cómo me lo compro, dónde lo guardo, qué es realmente lo que compro. Todas estas dudas se tienen que resolver para que ellos, bueno, como sabéis, la voluntad de este espacio es hacer de puente entre el mundo tradicional y el mundo Web3 y blockchain. Y bueno, trata pues de dar esta respuesta y esta guía. Al final aquí lo que queremos es dar una guía y sobre todo decir que esto no va a ser en ningún caso un consejo de inversión. Esto va a ser un contenido con fines educativos, con fines divulgativos. Y precisamente una de las cosas que me gustaría empezar a analizar con vosotros, creo que es una buena manera de empezar, es hablando de este aviso legal que seguro que muchos de los que nos están viendo o escuchando habrán visto o habrán leído, ¿no?, cuando empiezas a investigar un poquito sobre los activos digitales. Y es esta advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que dice así, la voy a leer para que no nos perdamos detalle. La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. En realidad, engloba muchos de los temores, ¿no?, que puede tener la persona de a pie o el público tradicional a la hora de adentrarse en este sector. Pero la pregunta que me gustaría hacer, y la primera para arrancar, es: Javi, ¿es verdad? ¿No está regulada realmente la inversión con activos digitales?
Bueno, a ver, yo creo que estamos en un proceso de cambio donde ahora ya sí tenemos regulación. Es verdad que hasta el año que viene, o sea, hasta junio, hasta 2024, no tenemos ya pues la plena funcionamiento, ¿no? Con esos proveedores de servicios, pero sí que tenemos varias regulaciones. Primero, pues toda entidad que preste servicios de criptoactivos, pues tiene que pasar por el Banco de España, por el tema de blanqueo y tiene que estar registrada. Ahora tenemos MiCA, que es como un poco esa reglamentación a nivel europeo, donde te dice efectivamente quién puede hacerlo, cómo puede hacerlo y por qué puede hacerlo. Con lo cual yo creo que eso ya es como tema del pasado, ¿no? Es verdad que los activos en sí, cuando tú hablas de Bitcoin, pues que podemos enfocarlo como esa reserva, como esa forma, ¿no? de preservar valor en el espacio y en el tiempo de forma descentralizada y no confiscable, que eso es Bitcoin, y tu apuesta cuando entras en Bitcoin estás apostando a eso, a un nuevo sistema monetario si quieres, o Ethereum, que es esa autopista sobre el cual lo que van a hacer son los proyectos descentralizados que van a funcionar, pues es verdad que responden, si quieres, a dinámicas distintas a lo que es el mercado clásico de hacer un descuento de flujo de cajas, por ejemplo, ¿no? Que también lo puedes hacer, porque resulta que Ethereum sí que puedes ver vía los gas fee, puedes hacer un modelo de valoración incluso, ¿no? Descontando lo que vas viendo que se puede generar. Pero bueno, dejando eso, entonces como son activos que sí que responden o han respondido a dinámicas de formación de precios distintos, donde es verdad que hay manipulación, pero también la hay en mercado clásico, ¿vale? Donde es verdad que influentes como por ejemplo Elon Musk, ¿no? Recordemos en los anteriores, son capaces de mover un precio, pues entonces la CNMV tiene que tirar un poco de toda esa gama de precaución, ¿no? De aviso, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final esto es como cualquier tipo de activo. Si tú inviertes en algo, entiendo que te miras lo que haces, ¿no? Lo que pasa es que al final es verdad que ese dinero fácil, porque no olvidemos que Bitcoin ha sido y sigue siendo el activo más rentable de toda su historia, pese a sus infinitas burbujas y caídas y recuperaciones. Entonces sigue siendo el activo más rentable del mundo y eso llama mucho, ¿no? a los inversores. Pero vamos, la idea es que, y aquí aprovechando este espacio, vosotros que sabéis también de esto mucho, es también aprovechar para decir que si quieres ir al casino, vete al casino, ¿no? Que te lo vas a pasar mejor. O sea, ir con tus colegas, con tus copas, ¿no? O sea, no. Fichas igual, pero sin ser digital. Efectivamente, eso es, sin ser digital, pero físico y por no experimentar la parte física. Yo aquí, por añadir algo, claro, al final el tema normativo sí que es cierto que aquí hablamos sobre todo de MiCA, regulación europea, ¿no? Entonces, vivimos en España y España al final yo creo, bueno, como todos sabemos, es un país que es del bienestar social, ¿no? Y Europa también. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacen mucho todos los organismos públicos? Velar por la protección del usuario, sobre todo del minorista. Entonces, yo creo que en ese aspecto, por eso también hace mucho hincapié en estos anuncios. ¿Por qué? Porque ha habido mucho FOMO. Claro. Mucha gente minorista que ha querido entrar en este mundillo, no por la tecnología, no porque quieren invertir, si es que directamente en la vida han probado inversión en bolsa. Nunca jamás. Ya han entrado directamente a esto porque en el bar le han dicho porque es una forma fácil, porque tal, porque sube, porque baja. Esto muchos de nuestros clientes nos ocurre, ¿no? No, desde luego, si miras las cifras de inversores en bolsa, en renta variable en España comparado con la inversión en criptoactivos, los números son asombrosos. Bueno, la agencia tributaria en la parte de tributación en renta de la base del ahorro en los últimos años ha subido más los puntos que casi en... Claro. Claro, y de hecho, si miras también ese estudio reciente del Banco de España de educación financiera, los jóvenes entre... O sea, cuestionario, ¿no? Aparte del suspenso tal, sin entrar en esa parte, simplemente salía un poco qué activos tenían por franja de edad. Los jóvenes, el primer activo es activos digitales. Sí. Por encima de acciones. Sí. O sea... ¿Sabes lo que tenemos que hacer nosotros ahora en renta? Cuando nos vienen normalmente son, bueno, no gente mayor, ¿no? Adultos, ¿no? Que ya han trabajado tal, ¿no? Para hacerte la renta. Y les pones a sus hijos, ¿no? Ahora hay que avisar, escucha, ¿tu hijo tiene criptoactivos? Pues claro, esto afecta directamente a la fiscalidad de los padres, de ponérselo o no, ¿sabes? No, mi hijo no creo. Bueno, pregúntale por si acaso, ¿no? Por si acaso. Sí, hemos llegado a este punto, ¿no? Pero yo creo que todo esto viene por el tema de protección del usuario, porque al final, tú bien decías, minorista. Sí, al final el objetivo de la CNMV, no olvidemos que una de sus funciones es proteger al inversor, o sea, es de protección, con lo cual hace bien su trabajo. Del tema fiscalidad hablaremos y mucho, no os marchéis si estáis interesados en cómo se declara, es uno de los asuntos que abordaremos. Sí. Pero antes de entrar en eso, me gustaría, ¿no? Pues siguiendo un poco con esa idea de puedes perder todo tu dinero. ¿Qué quiere decir esto exactamente? No perder el dinero, es obvio. Pero mi pregunta, o la pregunta que se formularán muchos de los que aún no han comprado es, oye,
Si yo compro un Bitcoin, ¿qué quiere decir que pierdo mi dinero? ¿Pierdo mi Bitcoin? Tú el Bitcoin lo sigues teniendo. Claro, bueno, depende de cómo lo hayas adquirido, porque tú puedes al final utilizar un intermediario financiero o no financiero, de estos que ahora van a estar un poco supervisados por MiCA, o hacerlo en otro país por ahí, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora tú te ibas a una entidad que no estaba regulada en España, ¿no? El caso de Toro es distinto, porque sí que pasas por aquí por la CMV, aunque sea a modo de registro, ¿no? Y que estás al final regulada en Europa. Pero tú puedes estar en un FTX, por decirlo de alguna forma, y al final tú has hecho tu transferencia, tienes tu Bitcoin, pues nunca tienes el Bitcoin, tienes claves privadas, pero bueno, en este caso las cedes a esa entidad, y si está quiebra... Lo has perdido todo, te has quedado sin nada. Con lo cual, el perder el dinero aquí es porque baje el precio o porque la entidad centralizada en la que tú has depositado tus claves desaparezca, quiebre, o porque tú, siendo tú el custodio, pierdas tus claves. Con lo cual, sí que es verdad que... Hay múltiples maneras de perder aquí, sí. pues no solamente es vía precio, sino es vía de cómo lo custodias. Porque lo que introduce aquí un poco esta tecnología, la grandeza, es que no tengamos que depender de nadie. Pero claro, no depender de nadie significa que también tienes que asumir una responsabilidad extra. Que no todos quieren. Y no todos quieren ni saben gestionarlo. Correcto. ¿No? Que es el famoso, oye, ¿estamos en Web 2 o estamos en Web 3? Sí. Pues no sé si llegaremos a Web 3. A Web 2,5 a lo mejor sí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el usuario mismo... Igual no está preparado para ser responsable de sus finanzas, ¿no? Hasta este extremo. Le estamos pidiendo, uno, que entienda dónde invierte, ¿vale? Que ya no es un tema menor. Dos, que sea custodio de sus activos, de dónde invierte. O sea... En un país, además, claro, que estamos acostumbrados a que todo lo tenemos en el banco, nuestras finanzas las gestionan otros, todo el dinero nos lo guarda un tercero, una entidad. Cambiando, pero sí, que hay pues, centros ya profesionales independientes, donde están ya no es tanto la entidad financiera como tal, pero vamos, sí, para una gran parte, obviamente. Esto sí que volvemos a lo que hablaba antes Javi, de los jóvenes. Sí que es cierto que yo noto que esto está cambiando. Que todos los que nos vienen para el tema de la declaración de renta o hacerles las trazabilidades de sus criptoactivos y son jóvenes, se preocupan por entenderlo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿No? O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué esto otro? E investigan. Cierto es que es muy probable que quizá tengan más tiempo también, ¿no? Que personas ya con más responsabilidades y más tal, ¿no? Y diríais... Perdona que te interrumpa. ¿Diríais entonces que este seguramente es el primer paso que hay que recomendar? De, oye, investiga. Tienes que saber dónde te metes, tienes que conocer, ¿no?, la diferencia entre lo custodias tú o lo custodia un tercero. Y en un universo de 2 millones de tokens, según, por ejemplo, plataformas como CoinMarketCap, saber un poco qué comprar y qué no. Sería esta. Depende, porque para mí esa investigación iría como por 2 vías. Una, si lo quieres hacer tú. Ahora os explica más bien Javi, que es más profesional a nivel de inversión y cómo hacerlo. Pero otra vía es, yo soy consciente de que quiero entrar en este mercado, porque esto a nosotros nos viene mucho, ¿vale? Y hay mucha estafa dentro de este mundo, ¿vale? Que son los de siempre, ¿eh? No son de este mundo nuevo, son los del tradicional que se han aprovechando las plataformas. Sí, porque a veces no llega ni a ser ningún criptoactivo, ¿eh? O sea, de euro a directamente a un banco litón y lo has perdido. Pero esta gente realmente quiere entrar, pero a lo mejor o no tienen tiempo o no tienen conocimientos, pero ellos quieren también invertir. Entonces, no les podemos decir, pues infórmate, aprende o sabes dónde tienes que invertir, etcétera. Como a otra parte, ¿no?, de la población que a lo mejor interesa esto. A esta gente que hay que decirle, infórmate sobre a quién le vas a dar la potestad o tu dinero para invertir. Yo contrato a un broker, contrato a un tercero. Estoy con eToro y hago el tema del copyright, o no sé, sí, copy trading o lo que sea. Pero te tienes que informar sobre ese tercero. Por ejemplo, eToro, igual que muchas otras, aparte de tener su licencia normal, de habitual, de trading que tiene de siempre, ellos están en el Banco de España. Y de hecho, el Banco de España y la CNMV tienen un listado de chiringuitos financieros, que son los que no tienen autorización. Ostras, es que este paso, ¿tú sabes lo que ahorraría de gente que cae en manos de quien no toca? Entonces, para mí, una de las investigaciones, ¿cuál es? Yo soy consciente de que a lo mejor yo no entiendo. No estás preparado, ¿no? A lo mejor tú eres una persona que quieres entrar en este sector, lo quiero pero eres consciente de que tu preparación, podríamos hablar también de la educación financiera. Sí, que es como que contrata un broker para el tradicional, ¿verdad? Y haces tu investigación en qué tercera parte cedo mi confianza, mi representación a la hora de entrar en este mercado.
Y luego la otra te la dejo a ti, y la parte Javi. de los activos, es verdad, al final tienes ahí 20.000 proyectos, no sé cuántos hay, al final van a quedar 10 o deberían quedar 10. ¿Por qué? Porque de momento estamos en un momento de innovación, de los que realmente intentan producir algo, pero aquí se van a quedar los que de verdad aporten utilidad. Y si vas quitando, yo te diría, oye, quédate en el top 10 porque es liquidez, es al final un proyecto que ya tiene usuarios, o sea, tienes que hacer otro tipo de análisis. O sea, tú dices, vale, pues eso, lo que yo te decía, Ethereum. ¿Por qué Ethereum? Porque Ethereum es la capa 1, es decir, todos los proyectos dependen de la infraestructura de la blockchain que le va a poner Ethereum si van sobre Ethereum o Cardano si van sobre Cardano. Pero claro, ya solamente comparando estas dos, ¿tú qué tienes que ver? Pues entiendo cuál es el aporte de valor, pero ¿dónde está la pasta? ¿Dónde están los usuarios? ¿Dónde está realmente la generación de valor a largo plazo? Y no dejarte llevar un cheques por precios baratos, volatilidad. O la última meme coin, ¿no? La locura, el último activo de moda o la última meme coin que ha salido o el último tweet de Elon Musk. Claro, sobre todo porque al final pasas de la línea roja entre inversión y ludopatía. Entonces, si tú quieres invertir, lo haces con una filosofía y es verdad que aquí tenemos mucho riesgo, volatilidad del 100%, que eso significa que de media esos activos se mueven más o menos 7% al día. O sea, que ese es tu entorno, porque son startups que están creando esos nuevos negocios descentralizados. Pero claro, la ludopatía está justo ahí. Entonces, si yo ya me convierto en un ludópata, primero que vas a perder todo, o sea, garantizado que en menos de 3 meses estás a cero porque te empieza a ir bien, pero eso al final, pues eso, es como acaba la gente que al final no hace bien las cosas, ¿no? Que esto es importante, lo que decías, que son startups. Claro. Mucha gente se cree que invierte en una criptomoneda Exactamente. random. Sí. No, al final es una empresa, es una startup que esto, la parte positiva de blockchain es que tú tienes acceso a poder invertir en ciertas compañías que quizás es más difícil en el tradicional, ¿no? Tú imagínate que Amazon en su momento, ¿no? O Ethereum o cualquiera de estas, tú hubieses tenido la facilidad de decir, pues meto solo 100 euros a ver qué pasa, ¿no? De esta forma tan práctica. Claro, esto que dices de solo 100 euros sería una buena manera para empezar. ¿Qué cantidad? 2 preguntas os quiero hacer. Antes de meternos ya en el tema de lo que decíamos antes, de plataforma, no plataforma, autocustodia, dejarlo en manos de terceros. Si soy un inversor de la calle en particular, ¿por dónde empiezo? ¿Con qué cantidad empiezo? Y si soy un inversor que estoy invertido en otros activos financieros, ¿qué porcentaje de mi cartera dedico, Javi? Sí, a ver, si lo hacemos de forma profesional para que nos entienda la gente que tiene un portfolio, pues tienes que verlo dentro de esa parte de activos no tradicionales, ¿no? Pues, ¿qué invierto, no? Pues bueno, al final es algo tan fácil como hacerte tu rentabilidad a riesgo. Es decir, si yo puedo estudiar hasta hoy cómo se han comportado esos activos en términos de volatilidad y en términos de rentabilidad, y yo tengo mi renta variable y mi renta fija, pues ver, y mi inmobiliario y mi arte y todo lo que sea, pues tengo que meterlo ahí dentro. Y es una frontera eficiente, tan sencillo como eso. Entonces, si tú le metes hasta, también depende de tu perfil, pero bueno, mi perfil que es medio normal, pues yo creo que hasta un 7, un 10%, los números te sustentan el que tú diversifiques en activos digitales. Es verdad que dentro yo voy a meter Bitcoin, voy a meter Ethereum, no voy a complicar la vida. Ethereum es un sistema monetario, lo he dicho antes, Ethereum es la infraestructura donde se crea valor. Y esa es mi apuesta, en un sistema monetario, en una reserva de un oro digital si quieres, y en una startup que va a ser el Amazon, si quieres, o va a ser el Google, sobre el cual luego todas las webs van a estar colgadas, ¿no? Esa es mi apuesta. Entonces, hasta un 7, un 8%, ahí lo veo bien. Que no es consejo de inversión. No es consejo de inversión. De hecho, súper reiteramos todo. No, y de hecho te lo he puesto dentro de una frontera existente, diversificada. Correcto. Lo puedes dar. ¿Y si no soy inversor? O Si sea, eres inversor, pues al final... pues ¿con qué empiezo? ¿Una cantidad? Yo le 100 diría, euros, 200? ¿Con qué pretensiones vas? Sí, correcto. ¿Vas con alegría y con ilusión a ver si te forras? Voy a probarlo. Bueno, o... pues si compras tu número de la lotería, compraste en diciembre pasado, pues bueno, pues metes el número de la lotería. Entonces, te va a salir mal. Ya también te lo digo, porque esa no es la forma de acceder. Pero bueno, invertir, pues tú sabrás lo que vas a perder. Otra cosa es que quieras entrar a invertir no por lo que quieras ganar, sino porque quieres aprender cómo funciona el sistema. Claro. Esa es otra, ¿no? Que hay mucha gente que dice, pues yo a lo mejor Pongo un poquito aquí, meto un poquito 50 allá, euros, lo 100 euros, pruebo. ¿por qué? Porque quiero aprender de finanzas descentralizadas. Pero tú ese dinero ya no lo das por una inversión, sino que lo das como un gasto directo a aprendizaje. Con la fiebre de los NFTs, yo hice eso, dije, ostras, ¿qué es esto? Me hice una colección y ahí me dieron por todos lados. Claro. Y dije, ostras, ahora entiendo cómo van una... Para que vea todo el mundo que nos está escuchando que si alguien como tú
prueba, ¿no? claro, Vas un poco al prueba-error y sale un poco escaldado, ostras. Lo bueno y lo bonito de este entorno es que es infinito. O sea, Claro, hoy sí. tienes proyectos que te meten inteligencia artificial para hacerte optimizaciones de lo que sea, ¿no? De temas gráficos, de temas de contenido. Entonces tú puedes participar de eso, ¿no? Pero bueno, en este caso, como decía Sandra, lo que haces es, pues oye, es como mi coste de aprendizaje, ¿no? Ojalá salga bien, pero bueno, eso te obliga, es verdad que el tener tu dinero propio ahí dentro te lleva a otro nivel. Claro. Como al final tenemos tantos estímulos de tantos lados que pierdes el orden. Aquí no, aquí tienes tu dinero, tienes tus... Que por poco que sea... Y voy a ver cómo va esto, ¿no? Vale, bien, pues sigamos hablando un poquito del proceso. Hemos visto que hay que hacer los deberes, hay que investigar mínimamente o hay que saber que no tengo ni idea y dejo mi capital en mano de terceros. También tengo que saber qué parte, exacto, terceros fiables, tengo que saber qué parte de mi cartera expongo a estos activos o con qué empiezo si es que soy alguien que quiero probar y quiero aprender. Tengo todo esto decidido, que es como la previa, o sea, solo hemos estado en los preliminares aquí, ¿eh? Todavía no hemos entrado. Y ya nos tenemos que ir, imagínate. Sandra, rápido que nos cierra. Entonces, ¿cómo lo hago? Una plataforma como eToro, por ejemplo, ¿cómo sería el proceso? A ver, pues fíjate, esta es una buena pregunta porque tienes opciones miles, ¿no? Lo hemos dicho, irte a un cajero, que Sandra me lo mande a mí de persona a persona, que es el objetivo inicial de todo esto, o puedo irme a un intermedio tradicional que tiene una multiplataforma, el caso de eToro, sin hacer nada comercial, pero ¿cuál es la ventaja? Pues si yo tengo mis acciones, mis ETFs, incluso pues puedo tener mi posición en oro y digo, anda, pues mira, pues aquí dentro y encima en ese entorno social, en ese entorno donde veo a otros inversores, donde puedo preguntarles a mí mismo, yo tengo mi perfil dentro, puedes hablar conmigo, oye, ¿cómo ves esto? Yo contesto a todos. Entonces, eso te da, si quieres, el acceso al final a esa parte de criptoactivos en un entorno conocido. Con lo cual esa sería una forma. ¿Que quieres hacerlo solamente en una plataforma que sea 100% cripto? Esa sería la siguiente, ¿no? Porque tenemos plataformas tradicionales o híbridas, podríamos decir, que te ofrecen inversión tradicional. Los bancos clásicos en España están a punto de, uno de ellos, sacar ya su servicio. Tengo una pregunta ahí, pero la haremos al final. Tengo una pregunta. Y tenemos luego las plataformas que son nativas, que solo ofrecen el exchange, el exchange que se conoce, ¿no? Igual irías a todo, te vas a un Coinbase, te vas a, que más cotizan de Estados Unidos, o sea, que te vas a un Binance, tú ahí lo que haces tu proceso de KYC, o sea, tú te identificas, pones tu nombre, tu pasaporte, o sea, que aquí nadie se crea que esto es así a ciegas. Otra cosa es el mundo descentralizado, que ahora te cuento, pero... Y que al final siempre tienes que tener un punto de salida, ¿no? Y luego, pues eso Sandra lo sabe mejor. Cuando tengas un punto de entrada, si no lo has hecho el de salida, estarás haciendo el de entrada y pasarás por... Luego hablaremos del tema fiscal. Pero bueno, por ahí tienes la opción. Entonces, ahí coges un Binance o un tal, vas directamente o lo haces de forma descentralizada, que es, pues una vez que estás ya en ese chain, te lo mandas a un wallet, como puede ser MetaMask, y ya te puedes ir al mundo descentralizado. Pues, por ejemplo, un Uniswap, donde tú haces tus compras y ventas, pero que tú custodias tus activos. Esto sería un tercer modelo, digamos. Tenemos plataforma híbrida donde puedes tener acciones y también criptoactivos. Plataforma, el exchange nativo, digamos, que solo compras y vendes transacciones criptos o dinero fiat por criptos. Y luego finalmente tenemos el descentralizado. Con tu wallet o con tu pendrive, al final tu ledger que mantienes tus claves privadas ahí a salvo y que solamente para operar te conectas y lo puedes hacer conectarte en un exchange descentralizado, operaciones y ahí sí que no se entera nadie, o te vas a un Binance y lo haces ahí dentro. Vale. Y digamos que al final luego hay el último modelo que lo has anunciado al principio. Puedo comprarlo también en cajeros. Existen cajeros donde yo puedo comprar criptos. O tú y yo, si nos ponemos de acuerdo con nuestras billeteras. Y la billetera es necesaria en cuál de todos estos modelos que hemos hablado, ¿dónde necesita el usuario la billetera? Cuando tú seas el que vas a custodiar, cuando tú no quieres depender de una tercera persona, siempre tienes que tener en algún sitio, ¿no? Pues depositadas tus claves privadas. Ahí te las apuntan en un papel, ¿vale? Al final tienes que tener ahí, no, estamos hablando del mundo digital y acabamos en un papel, pero bueno. Al final, cuando haya un apagón. Exacto. Claro, cuando haya un apagón. ¿Cómo salimos de esa? Sí, pero si lo tienes apuntado en un papel y te lo coja tu hijo pequeño para hacer un dibujo... Exacto, pero tienes que buscar... Estás vendido. Lo acabo de estar el Bitcoin en papel. ¿Cómo lo tenéis? Esta es una pregunta divertida. ¿Cómo tenéis apuntadas vuestras claves? ¿Dónde las tenéis vosotros? Y os digo dónde tengo las mías. Las tengo distribuidas en 2 sitios. O sea, tengo dos. O sea, tengo 2 coberturas. Vamos, una en la casa familiar, si quieres, y la otra en casa. ¿Y tú, Sandra? Yo también las tengo por separado,
pero a través de dispositivo y a través de frío y caliente, por decirlo de alguna forma. Pues yo las tengo subidas a la nube en Google. En un documento que se llama No lo digas, Trabajo, no trabajo, que te hackean. trabajo de clase X. Y ahí... Sí. Clases privadas. Ojo, pues aquí hay que tener mucho ojo porque hace ya tiempo, ya no sé cuándo, MetaMask tuvo que poner que cuidado con el tema de iCloud porque la gente guardaba sus frases en iCloud, los hackearon. Es que esta es otra. Sí. Y entonces indirectamente pudieron hackear y robar wallets de MetaMask, pero el problema no era de MetaMask, el problema era de que la gente había guardado sus claves erróneamente. Y esto ya hablaremos más adelante porque hoy no da, pero esto es un tema muy importante de cara a las herencias, porque tú tampoco le vas a dar a nadie todas tus claves. Entonces están trabajando muchos proyectos para que de forma descentralizada tú puedas, que tus herederos al final puedan tener esa frase semilla para poder acceder, pero sin que nadie la tenga completa. O también para inversores hay empresas que se dedican Multisign. a la custodia de criptoactivos. Y aquí tienen el tema de multisign. Claro. Que al final es, pues si tú eres una empresa, pero es que no solo son empresas, ¿eh? Por ejemplo, en mucha parte de América se utilizan los fondos familiares, y entonces lo que hacen fondos, sobre todo en América Latina, para que cualquiera que quiera estudiar, por ejemplo, en la universidad, pues los padres, tíos, abuelos, todos van metiendo ahí dinerito. Y entonces lo que hacen es, pues uno de la familia quiere ir a estudiar tal cosa, va a necesitar tanto. ¿Estamos todos de acuerdo? Se firman, todos con su firma digital, y entonces se lo pueden mandar a esa persona. O sea, quiero decir que aquí hay mucho... No, hay un universo enorme. Y no quiero dejarme en el tintero la pregunta que hemos dicho ahora abordamos, y tú lo has dicho, Javi, las grandes entidades bancarias están esperando a la que salta a ver si pueden ofrecer criptos. ¿Creéis realmente que esto está a tocar? Lo tenemos ya al alcance de los dedos. En Suiza, por ejemplo, BBVA, Santander ofrecen criptoactivos a sus clientes. ¿Cuándo veremos esto en España? Las grandes entidades ya no han empezado a hacer. Primero empezaron con la banca privada, si quieres, pues más institucional. Se sacaron luego ETNs, tenemos ya ETFs, tal. O sea que al final ya tenemos el activo, digamos, en modo adopción masiva, ¿no? Y todas las entidades financieras, pues nada, este 2024... Si lo han hecho ya a esta fecha, pues lo van a hacer. De hecho, a mí me llegó una nota de prensa de uno de esas entidades que me dijeron, mira, esto no es que se va a lanzar, no comuniques nada porque todavía le falta el sello, el visto bueno, ¿no? Pero que ya está. Igual cuando estemos viendo este programa... Ya lo tenemos. Claro, igual ya lo tenemos. Yo creo que se están esperando la aplicación 100%. La pregunta... Claro, eso para es posible. lanzarlo, pero ya están preparados todos para en cuanto en el pistoletazo de salida... Que eso es junio... Sí, vale, pero entonces la duda más grande de cualquier persona que aún no haya entrado y que nos esté escuchando es, ¿me espero o no me espero? ¿Me espero a hacerlo por el banco o voy tirando? A ver, al final esto es... A tu investigación. Sí, exacto. O sea, todo depende. Eso solamente es el intermediario. Tú lo que tienes que tener es claro por qué, ¿no? El por qué me posiciono en ese tipo de activos. O sea, qué espero, ¿no? ¿Qué me aporta mi cartera? ¿Qué me aporta mi desafío intelectual? O sea, yo siempre recomiendo, digo... Mira, yo no sé si hay que decir que inviertas o no inviertas, pero solamente por un tema intelectual, un tema de desafío, de estar a la última, métete en activos digitales. Esa es muy buena. Yo siempre digo por saber lo que hay, ¿no? Por picar y retar a la Exacto. gente, ¿no? Y en todos los eventos y tal, donde voy, digo, a ver, si estás trabajando y no aprendes de activos digitales, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no aprendes de activos digitales, no tendrás trabajo. Con lo cual, ponte ya y qué mejor forma de invertir tú un poquito para entender todo esto. Que hay mucho autodidacta en este Total. sector. Eso sería como los deberes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es todos estos deberes, hemos hecho todo este recorrido, pero luego, ¿dónde están nuestras obligaciones como tenedores de activos digitales? Sandra, ¿qué obligaciones tengo ante el fisco? Porque Hacienda en España lo controla. Totalmente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo a partir de este 2024, ya en enero existió por primera vez la obligación de presentar dos modelos, que son el 171 y el 172, que ¿de qué iban? Pues los custodios y los exchanges, incluso aquellos que habían lanzado una ICO es aquellos que habían promovido su propio token como startups, tenían que dar toda la información a la agencia tributaria sobre qué, sobre los saldos, los titulares, los movimientos y un largo etcétera, ¿vale? Esto lo vamos a dejar un poco de banda por no entrar en tal. A nivel de renta y patrimonio, si hacemos o grandes fortunas, es muy importante que tenemos que declarar todo, igual que declaramos las acciones, ¿vale? O sea, vamos a poner, aunque no sean
de momento instrumentos financieros como tal, pues según qué entidad, porque aquí hay un botiburrí según la normativa que mires, sí que hay que declararlo. Y por poner un poco hoy el foco, porque tema de renta, ya veremos, Noemí, haremos un capítulo especial. Sí, precisamente para Me interesa la gente. dar 2 pinceladas. No, tema de renta, en lugar de entrar, lo que voy a hacer, que creo que es más importante hoy, el tema del 721. Vale. ¿Vale? Eso es un modelo. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de descentralizados y centralizados, ¿vale? Tengo mis claves y no las tengo. Vale. ¿Qué es el modelo 721? La gente conoce mucho el 720. ¿Por qué? Porque es aquel que tú tienes que declarar ciertos activos, ya sean inmobiliarios, de acciones, su valoración o de cuentas bancarias que tú tienes en el extranjero, que superen los 50.000, ¿vale? Como fuera apartado, ¿vale? No vamos a entrar. Quien les suene porque tenga eso, que pregunte, ¿vale? Y ya hace mucho tiempo que venía la obligación de los criptoactivos. Sí que en alguna comunidad, creo que era Guipúzcoa, me parece, allí en el País Vasco, que van un poquito diferentes, sí que ya hemos presentado 720 el año pasado con las cripto y el anterior. Pero este año, por primera vez, ya han sacado lo que es el reglamento. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos cómo picar ese modelo. Es decir, ya en la práctica cómo se tiene que hacer. Entonces va a ser el primer año que todos aquellos que tengamos una valoración superior a 50.000 euros en el extranjero, ¿qué entiende la agencia tributaria? Que aquí está la pregunta, ¿no? Para saber quién lo tiene que presentar. Entiende aquellos que no tienen que presentar este modelo que yo estaba hablando antes. Por no liar a la gente, todo aquel que tenga en un tercero que no sea una entidad que esté residiendo en España, ya sea un custodio o sea un exchange que no esté en España, O sea, por ejemplo, si yo he comprado criptos en Coinbase. probablemente sí que lo tengas que hacer. Vale. Pero no si has comprado. Si tú a 31 de diciembre tienes tus cripto o euros valorados en 50.000 euros en ese Vale, exchange. ahí en ese exchange. De En acuerdo. cambio, si yo lo que hago, y esto ya tenemos consulta vinculante de la agencia tributaria, es tenerlo en mi wallet, lo que hablábamos antes, mis claves privadas las Claro, tengo ¿soy y yo las el custodio yo. o lo tengo cedido al tercero? Sí. Entonces no tendré que informar. Y si lo tengo en un exchange que está aquí en España, como puede ser Bit2Me, por ejemplo, o Método Bitcoin, o muchos otros custodios como Nice, ¿no? Que también está aquí, o cualquier otro, entonces no tendremos esa obligación. ¿Por qué? Porque en esos modelos que mencionaba antes ya lo han comunicado ellos. Pero ahora bien, nos vendrá en la renta. Claro, el no quiere susto decir en que los no datos tengas que fiscales. declararlo, ojo. Claro. Si tú tienes tus criptoactivos custodiados en España con Onis o con Binance... Si has ay, hecho perdona, con movimientos o has Bit2Me, recibido algo, tendrás que declararlo. Claro, Sí. Si has hecho movimientos durante el año, si no los has tocado en todo 2023... Depende, porque tú los has podido no tocar, pero has tenido Rendimiento. un staking porque has tenido rendimiento. Entonces Vale. yo a todo el que tenga siempre aconsejo, por no entrar en particularidades, etcétera, preguntar. Por preguntar. Y sobre todo dejarte asesorar por un experto. Si tú has invertido y tienes Y criptoactivos... yo aquí sí que lanzo una baza en favor de que vayan a expertos en el mundo cripto y blockchain, ¿vale? Porque hay mucho un poco de intrusismo, ¿vale? Y tenemos el defecto a veces de decir, sí, yo entiendo porque me he ido consultas, pero el que haya hecho poca operativa y tal no pasa nada. Pero el que realmente se ha metido en el mundo y ha hecho mucho... Y ha tenido un volumen, ¿no?, de operaciones, ya has estado moviendo el el capital. interpretar muy bien las Y porque operaciones. le interesa, porque la multa que le cae es, Sí. si no me acuerdo más, el 150% de lo que no has declarado, más... Bueno, esto lo cambiaron, ¿eh? Lo del 721 lo cambiaron y tal, pero sí, Sí, que es porque además cierto. todas las multas estas he leído Las recientemente que las recurrieron y Sí. reconoció Hacienda Pero que esto no sobre eran todo es por el tema del válidas. 721, que así ya veremos este año cómo sale. Pero sí que en renta se están metiendo más y yo temo, cuando salgan los datos fiscales, la cara de los gestores diciendo, ¿no? Igual que te sale, has cobrado esto de tu empresa, ¿no? Eso ya lo controlamos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Los dividendos, tal, sí, pero... Temo. el staking, queda clarísimo que hay obligaciones con el fisco, hay que pasar por cajas, señores. Todo el mundo que haya tenido inversiones con un volumen interesante. Y no última hora, por favor, a mí. Tenemos que hacer la contabilidad y trazabilidad. haciendo No a poco a última hora, poco. cuanto antes mejor. Vale. Más hay herramientas para llevar todo eso. Sí, claro, sí. Nosotros en modo cripto utilizamos CoinTracking y lo que hacemos que es traquear y contabilizar toda la operativa, ya sea centralizado o descentralizado. ¿Para qué? Para ordenarlo. Y entonces a través de eso ya poder valorar si tienes que presentar 721 o no, cómo no hacerlo, optimizaciones fiscales y sobre todo de cara a la renta, tener tu informe, ¿no? De que te digas que, por cierto, ya han llegado notificaciones a mucha gente Ya han del llegado. 721, sí.
le informamos, que sabemos que tiene, antes solo era de renta, ¿no? Cuando salías, Sí. pues no, ahora ya han llegado esa famosa carta de agencia tributaria que todos los clientes dan, me ha llegado esto, tío, tú tranquilo, si no lo tienes, no has de declarar, ¿no? El miedo este de, me ha llegado, bueno, que vamos a ver, que te llegue no quiere decir que estés obligado. Bueno, de todo... con la idea de que al final tú puedes saber dónde inviertes, dónde no, puedes hacerlo bien o mal, pero Hacienda lo va a hacer. Hacienda lo va a hacer bien y Hacienda lo Tiene sabe. 4 años Tiene para 4 hacerlo. años, con lo cual ahí sí que no vale la pena jugar. Sí. Muy bien, pues yo creo que casi con esta idea nos vamos a quedar sin que esto sea un mensaje de que el miedo al fisco sea otra barrera que añadamos. Sí. Hay que pasar por caja, hay que cumplir nuestras obligaciones. Igual que hablábamos de que has de saber dónde invertir y cómo invertir o a quién delegarlo, pues esto es lo mismo. Yo quiero hacer esto. Nosotros siempre decimos que no queremos ser bomberos y apagar el fuego cuando ya se ha encendido. Vamos a prevenir. Porque luego también todo lo que es un inversor tradicional también mira en su renta, su portfolio, cómo lo... Claro, el inversor tradicional estará muy acostumbrado. Financiera y fiscal. Eso no nos olvidemos. Sí. Y no ha ganado 100, ha ganado 100 menos Hacienda. Correcto. Y es importante saber cada operación cripto dónde va de mi gasto. De esto hablaremos en este capítulo especial que ya os lo hemos anunciado. Haremos un capítulo sobre fiscalidad y sobre renta a su debido tiempo. Y ya para cerrar, aquí de lo que se trata es de derribar barreras, ¿eh? En el oráculo de modo cripto queremos derribar esas barreras del mundo tradicional. ¿Cuál es para vosotros la principal barrera que encontráis actualmente y qué receta dais, Sani? Yo veo el desconocimiento, porque todo lo demás es solucionable, con lo cual la receta es entenderlo, participar, abrirse la mente. Estamos en un momento, yo creo que como el mejor que el del 2000, cuando llegamos a ese boom de Internet. Estamos en una nueva tecnología que tiene aplicaciones distintas, descentralizadas, más optimizadas. A Wall Street esto ya le interesa, con lo cual esto ya tiene adopción pues total. Con lo cual participa, entiende y al final que las barreras sean las del desconocimiento, que muchas veces es el peor, ¿no? Porque si no entiendes los ya evitas. No, esto va del nuevo futuro, ¿no? Entonces no te lo pierdas porque mira, tus hijos están jugando a Roblox, están jugando a Fortnite y en entornos virtuales Totalmente. donde ya tienen una economía tokenizada, con lo cual eso, aunque solo sea para estar con... Lo comentaba el otro día, digo, es que a mí solo sea para jugar con tus hijos. Los chavales nos van a tener que dar las entiendan, lecciones ¿no? al final. O sea, Bueno, y para ti, obviamente, tema de educación financiera 100%, Javier, y estoy contigo. Y para mí realmente, que yo muchas veces nuestro core business al final es mucho particular, sí que veo que una de estas barreras es lo que hablábamos antes, ¿no? El miedo a Hacienda, ¿no? Pues el no tener miedo. Simplemente es el informarte, pero no solo de cómo hacerlo, sino que es legal. Se puede hacer legal, ¿no? Porque también hay mucha gente que se piensa que todo esto es por blanqueo de capitales y crean el FOMO en torno a tú inviertes en cripto porque quieres esconder. No. ¿Habrá gente que lo quiera hacer? Obviamente, pero es que se hacía con el efectivo. Como en muchos otros y se hace activos, con cuenta. exacto. Sí, sí, y luego también dar tranquilidad que todos aquellos que para poder entrar, sus bancos ahora a lo mejor les están poniendo problemas de subida o de bajada y tienen que utilizar un neobanco, no es ilegal utilizar un neobanco, pueden hacerlo. Simplemente tienen que saber a nivel fiscal luego cómo informarlo. Tú puedes operar en todo el mundo, somos libres, estamos en un mundo globalizado, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo. Simplemente tú tienes que acatar las obligaciones que tienes donde tú resides y donde tú vives. ¿Que no las quieres acatar? Las reglas del juego son estas, pues nos vamos a otro sitio y se busca. Pero aquí tenemos que ser conscientes de que es legal, si lo queremos hacer por esta vía. Muy bien, pues Es la que creo que aquí estamos todos Claro, eso sí. en línea. con estas ideas nos vamos a quedar un capítulo para ver tomando apuntes. Yo esto lo he dicho más de una vez, pero es que estoy de verdad, de verdad. Y oye, Javi, muchísimas gracias por estar con nosotras. Ha sido un placer, un privilegio encantada. tenerte aquí. Sandra, Invitada. te he echado de menos, ¿eh? Sí, pero a ver, era invitada con... Así es. Deluxe, ¿eh? menos. Esto es un deluxe, ¿eh? Eso es. El oráculo, bueno, pues hasta aquí este oráculo de modo cripto deluxe, en el que hemos aprendido cómo empezamos en esto de los activos digitales. Cómo me compro mi primer Bitcoin. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.